Hoy vemos, hermanos, con la ayuda de nuestro Señor, la tercera parte de No acepte sustitutos, y lo que vamos a ver son dos partes. La primera es no acepte a ningún otro Señor, y la segunda es no acepte a ningún otro dirigente. Vamos a estar basando estas porciones en el Evangelio de Juan, capítulo 1 hasta el verso 41. Por supuesto, vamos a estar salteando los versos que vamos a estar dándole más connotación, y también vamos a estar usando siempre del Evangelio de Juan en el capítulo 10 los versos 1 hasta el 21, pero por el momento nos vamos a quedar en Juan capítulo 9 versos 1 al 41. Después de que Jesús salió del templo, al pasar vio a un hombre ciego de nacimiento, y este hombre era un mendigo. Uno de los lugares favoritos para mendigar era la entrada principal del patio de las mujeres, donde Cristo había estado enseñando. El lugar de las ofrendas era parte del patio de las mujeres. En otras palabras, es posible que fuera en el momento que Jesús estaba huyendo para salvarse, que a lo mejor él se tomó el tiempo para sanar a un ciego. Y es lo que vemos en los versos 6 y 7 del capítulo 9. La sanidad, hermanos, al consultar el verso 14, nos damos cuenta que tuvo lugar en el día de reposo, lo cual provocó otra polémica relacionada con ese día. Y esta vez, sin embargo, quien recibió lo más duro de las críticas no fue el Señor Jesucristo, sino que fue el hombre que fue sanado. Cosa bien curiosa. Las autoridades lo interrogaron implacablemente, pero no consiguieron debilitarle su convicción. Aun cuando lo expulsaron de la sinagoga, no consiguieron que él blasfemara en contra de Dios, que negara el milagro que el Señor Jesucristo le había hecho. Más adelante, después que Cristo lo encontró y le reveló quién era, él respondió diciendo: creo, Señor, y le adoró. Esto lo tenemos en el verso 38. Bueno, este relato cautivante, hermanos, fue consignado por Juan para producir fe en Jesús. Si vamos nosotros más adelante, aquí mismo en el Evangelio de Juan, cuando ya se está por concluir lo último del Evangelio, noten lo que dice en el capítulo 20, versos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No obstante, la continuación se recoge aquí en Juan, en el capítulo 9, en los versos 39 hasta el 41. Noten lo que dice, versos 39 al 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él
al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Vemos, hermanos, que la continuación que se recoge aquí en estos versículos da a entender claramente que otro propósito fue contrastar la ceguera física con la ceguera espiritual. Los que rehusaban aceptar a Jesús como Mesías no se daban cuenta de ello, sino que eran ciegos espirituales, ciegos que estaban sumidos en las tinieblas de la ignorancia, el prejuicio y el pecado. Y es que no hay cosa más terrible, hermanos, cuando se es ignorante, cuando se es prejuicioso y sobre todo cuando se está en pecado. Hoy hay muchos señores. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 8 y el versículo 5. Noten esta declaración que tenemos acá. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Entonces, hoy hay muchos señores que se disputan nuestra lealtad, pero en realidad hay un solo Señor. Miren lo que dice en Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 5: un Señor, una fe, un bautismo. No hablan ni de dos señores, habla solamente de un Señor. Entonces, todos los demás son ciegos, guías de ciegos, dice la palabra. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo capítulo 15, versículo 14. Por eso es que tenemos que entender que esta porción está haciendo énfasis en no aceptar sustitutos. No aceptar sustitutos. Esto viene en relación al acontecimiento religioso que se dio aquí en nuestro país la semana pasada, donde a un hombre, por muchas buenas virtudes, por muy valiente que haya sido en su lucha social, en su lucha por los pobres, en su lucha política, pero en ningún momento ningún hombre puede ser sustituto. No podemos sustituir a nuestro Señor Jesucristo. La Escritura es bien clara, porque no hay otro mediador. No hay otro mediador. El único mediador es nuestro Señor Jesucristo. No podemos ir al Padre a través de ninguna persona. Miren, usted puede leer detenidamente todo el Nuevo Testamento, por muy buenas obras que hizo Pablo, casi 14 cartas escritas. La obra misma del apóstol Juan. Por muy buenas obras que hayan hecho, nunca se nos enseña que tenemos que ir a nuestro Señor a través de estos hombres que fueron hombres entregados a la causa de nuestro Señor. Siempre que vamos a nuestro Señor es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, nada más, nada menos. Bueno, pero complementando esta enseñanza, veamos ahora cómo es que no hay que aceptar a ningún otro dirigente. No hay que aceptar a ningún otro dirigente. Las palabras que Jesús dijo a los fariseos en cuanto a la ceguera espiritual de ellos, que ya hemos estudiado en Juan capítulo 9, versos 40 y 41,
fueron seguidas inmediatamente por su discurso sobre el buen pastor. A los versículos 1 al 5 se les refiere por lo general como la parábola del buen pastor. Esto es aceptable siempre y cuando tengamos presente el término parábola, tal como se usa en el Nuevo Testamento. Abarcaba una variedad de figuras retóricas. Juan, hermanos, aquí no usó la palabra griega que significa parábola, o sea, parabole. Él no usó esta palabra, sino usó una palabra genérica, la paroimia, que significa junto al camino. La paroimia es junto al camino. Entonces, este término se refiere al uso del lenguaje de un modo diferente del normal. En otras palabras, lenguaje figurado. Bueno, para entender plenamente la ilustración de Cristo, es conveniente dar alguna explicación sobre el cuidado que se daba a las ovejas en su tiempo. Yo quiero decirles esto, lo hablo y doy esta aclaración desde el contexto de nuestra campiña. Al menos en El Salvador, creo que en algunas partes del resto de Centroamérica, sí, debido a su orografía, sí se da la crianza de ovejas, pero aquí en El Salvador eso es muy limitado. Pero es importante que entendamos sobre esta situación de la crianza de las ovejas. Por eso, para entender plenamente la ilustración de Cristo, conviene dar una explicación sobre el cuidado que se daba a las ovejas en su tiempo. Durante el día, las ovejas eran llevadas por la mañana por pastores a campos abiertos y por la noche las ponían a menudo en un redil de ovejas. No siempre se hacía así. Por ejemplo, durante el tiempo de la primavera, y esto también lo tengo que aclarar porque en nuestra región del trópico, que es donde estamos nosotros ubicados, se marcan nada más 2 estaciones, invierno y verano. Nuestro invierno no es frío, no es nieve, nuestro invierno es lluvia, 6 meses de lluvia, y el verano es una estación completamente seca. Bueno, cuando vemos que durante la primavera, en esas regiones, cuando la hierba se ponía verde y exuberante, o sea, una hierba frondosa, pues se mantenía a los rebaños en los campos por la noche con el fin de acelerar la producción de lana y de carne de borrego. Ahí tenemos un ejemplo en Lucas capítulo 2 y el versículo 8, donde podemos tomar para esto que estoy diciendo. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Entonces, en otras épocas se ponían en el redil por las noches. Entonces, hermanos, cuando estoy diciendo que por las noches se daba esta situación, es decir, que por las noches las ponían a menudo en un redil de ovejas, el cual era un encierro sin techo, con una sola puerta, o sea, una sola puerta, una sola entrada. Tenía muros de piedra suelta o de arbustos con espinas gruesas. Y se dice que a veces se
se ponían rebaños en un solo redil al cuidado de un portero que arrancaba la entrada, o sea, aseguraba la entrada. En la mañana el que estaba a cargo abría la puerta y dejaba salir las ovejas. Cada uno de los pastores llamaba y las que pertenecían a su rebaño venían a él. Cada oveja conocía el sonido de la voz de su pastor. Y esto sigue siendo así, hermanos. Se dice, y es una realidad, esto sigue siendo así. En general, los pastores se preocupaban sinceramente por el bienestar de sus ovejas. Pero como sucede en toda profesión, como sucede en todo oficio, había algunos a quienes solo les interesaba la paga. Solo les interesaba la paga que recibían de los dueños de las ovejas y poco les importaba el real cuidado de las ovejas. Entonces, hermanos, Jesús usó estos detalles para enseñar una poderosa lección sobre su amor y sobre el cuidado que da a sus seguidores. También los usó para hacer un contraste entre él y aquellos que afirmaban ser pastores espirituales de Dios. Entonces, hermanos, veamos lo que es ser el pastor aprobado por Dios, que es realmente ser un pastor que verdaderamente es aprobado por Dios. La ilustración que tenemos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, se sale de lo normal, en el sentido de que presenta a Cristo refiriéndose a sí mismo como la puerta que lleva al redil. Ahí lo pueden ver en el verso 7. Y también como el pastor. Los versos 11 y 14 lo manifiestan. Por supuesto que Él cumple las dos funciones y muchas más. El Señor Jesucristo cumple las dos funciones y muchas más. Una figura retórica, hermanos, no basta para expresar todo lo que Él es. O sea, una figura bonita, la retórica es aquello que describe con bonitas palabras. Entonces, no basta con una figura, una descripción de palabras bonitas para expresar todo lo que el Señor Jesucristo es como real pastor. Cuando Jesús dijo, por ejemplo, yo soy la puerta, Él estaba recalcando que Él es el único camino para llegar al Padre. La referencia a entrar y salir es una manera figurada que nos hace ver de decir que Él es la única senda que lleva a la protección y a la seguridad. Las ovejas entraban en el redil, estaban seguras, pues, y la única ruta hacia la libertad y la abundancia, las ovejas salían hacia los pastos. Bueno, al igual que con todas las figuras retóricas, las expresiones que se usan de entrar y salir no deberían llevarse a los extremos, porque en el caso nuestro, nosotros no entramos ni salimos del amor ni del cuidado de Jesús. Entramos al amor del Señor Jesús y allí nos quedamos. El Señor no sale de nosotros, no nos deja de demostrar su amor. ¿Ven? Entonces, hermanos, a muchas personas les encanta esta porción de la Escritura porque presenta a Jesús como el buen pastor, lo presenta como el pastor que Él es, como Cristo conoce a sus ovejas
y estas ovejas lo conocen a Él, que Él saca a sus ovejas y dice que las lleva junto a aguas de reposo y por sendas de justicia. Usted puede leer esto en Salmos capítulo 23, versos 2 y 3. Sus ovejas conocen su voz y lo siguen. Ahí está escrito en los versos 3 y 4. No se preocupa por su propia seguridad, sino por la seguridad de sus ovejas. Es decir, cuando estamos diciendo esto, la última parte de Juan capítulo 10 y el versículo 10, noten lo que dice este versículo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta última parte es una de las grandes aseveraciones acerca del propósito de la venida de Jesús al mundo. Él vino, hermanos, para traernos vida abundante. Esto no significa que tendremos, por ejemplo, no se confunda, que tendremos abundancia de dinero y de otras cosas de esta vida. Porque usted podría, o alguien podría razonar: el Señor me ha dicho que yo voy a tener abundancia, pero yo no tengo suficiente dinero. Pero no está hablando de esto, hermano. Lo que significa realmente es que la única vida que merece vivirse es la vida en Cristo Jesús. Es la única vida que realmente merece vivirse. Es decir, las protege, y Él está dispuesto incluso a morir por ellas. Miren lo que dicen los versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Qué es poner mi vida? Que se dio por nosotros. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que en relación a estos versículos 17 y 18, en ningún otro pasaje de la Biblia se expresa más claramente la disposición que Él tuvo para morir, la disposición con que Él murió, o la suficiencia del poder con que volvió a la vida. Yo le recomiendo, hermano, que subraye estos versículos, ténganlos presentes cuando estudiemos la traición, cuando estudiemos los juicios y la muerte que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Su crucifixión no fue un lamentable error judicial del cual Él no podía escapar, sino que fue un sacrificio voluntario que Él hizo ¿por quién? Por sus ovejas. Fue un sacrificio totalmente voluntario que Él hizo por sus ovejas. Hermanos, debemos gozarnos de las palabras de Jesús que se recogen en el versículo 16. Noten lo que dice Juan capítulo 10, verso 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. La expresión otras ovejas es una referencia a los gentiles. En otras palabras, a la mayoría de nosotros que estudiamos este pasaje de las Sagradas Escrituras, Cristo amaba a todos los hombres. Él dio su vida por todos los hombres. Él es pastor universal, pero no en el sentido
dijo de que porque él amaba a todos los hombres, es de aprovecharse, es de tomarlo automáticamente. Mire, sea como sea que haya sido la persona, sea lo que haya hecho, haya andado en malos pasos, el Señor lo amaba y Él lo toma en su regazo cuando muere. No, precisamente tenemos que entender que es aquellas ovejas que le son obedientes. Esa es la realidad. Bueno, esto es lo que significa lo que es ser el pastor aprobado por Dios. Pero veamos otro aspecto interesante, y es el de dirigentes que solo buscan su propio beneficio. Dirigentes que solo buscan su propio beneficio. El desinterés con que el Señor se sacrificó se contrasta con los dirigentes de su tiempo que solo buscaban su propio beneficio. Se esperaba, óigase bien, se esperaba que fueran los pastores de Dios sobre los judíos, pero fracasaron rotundamente en el cumplimiento de su responsabilidad. Miren, vamos desde los tiempos antiguos testamentarios, ya hemos estudiado esto, solo se lo recuerdo a ustedes. Vamos al libro de Ezequiel en el capítulo 34 y leamos los versos 1 hasta el 6. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. O sea, pastores que simplemente se estaban aprovechando, pues, engordarse, aprovecharse. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. En lugar de consolarles, en lugar de pastorearles, se ensañaban en ellas. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. ¿Por qué? Porque no les alimentaban como se debía, pues aplicándolo a nosotros no se alimenta espiritualmente como se debe. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Miren qué claro, ¿ven? Lo mismo tenemos en Jeremías. Jeremías también nos presenta este cuadro muy claro. Vamos al capítulo 33, los versos también 1 hasta el 6. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí yo les traeré sanidad y medicina,
y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos? Que precisamente esta situación trasladada a Mateo capítulo 9, versículo 36. Miren lo que dice Mateo capítulo 9 y el versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desesperadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en lugar de ser pastores dispuestos a hacer la voluntad de Dios, o sea, la voluntad de Dios para nosotros es que entremos por la única puerta legítima y aprobada por Dios. Entonces, en lugar de hacer la voluntad de Dios, dice que eran ladrones y salteadores que trataban de entrar en el redil de algún otro modo. Solo les interesaba, en otras palabras, llenar sus bolsillos. Miren lo que dice el verso 10 del capítulo, verso 8 del capítulo 10. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. No los oyeron las ovejas. Bien. Entonces, en lugar de ser pastores que conocieran a las ovejas y que tuvieran un interés personal en ellas, fueron extraños, indiferentes. Miren lo que dice el verso 5. Más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Ven? En lugar de ser pastores dispuestos a hacer frente al peligro para proteger a las ovejas, miren, vamos a consultar del libro primero de Samuel, en el capítulo 17, libro primero de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer los versos 34 hasta el 37. Dice de esta manera: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ven, y Jehová esté contigo. En lugar pues de ser pastores dispuestos a hacer frente al peligro para proteger a las ovejas, así como hacía el rey David o el pastor David, porque en este caso todavía no era un rey, que él, venía un león, arremetía contra él, venía un oso, arremetía contra él. O sea, salía en defensa de su pueblo, y dice: si yo he salido en defensa por esta fiera, ¿cómo no saldré en defensa por este gigante que le quiere hacer daño, a este filisteo que le quiere hacer daño a mi pueblo? Entonces, ¿qué es lo que se veía? Que solo les preocupaba su propia seguridad. Tenían una mentalidad de asalariados.
Y claro, la mayoría de los pastores eran contratados para cuidar las ovejas de otro. Y a pesar de esto, la mayoría estaban sinceramente interesados en el bienestar de las ovejas. Sin embargo, había algunos que estaban en ello por dinero. Lo hacían por dinero y que huían apenas asomaba el peligro. Y el Señor Jesucristo dijo que así era en la jerarquía judía. El uso de la palabra asalariado, hermanos, da a entender no solamente a alguien que es contratado, sino también a alguien cuyo único interés se centra en su salario. Le importa nada más su salario, no le importa hacer bien su trabajo. Se puede hacer una aplicación para hoy. Es bíblico, por ejemplo, pagar tanto a los ancianos como a los predicadores por el trabajo que hacen. Es una realidad, pero los ancianos y los predicadores jamás deben hacer el trabajo por dinero. ¿Ven? Esto es bien claro. En la palabra de Dios nos dice esta declaración. Lucas capítulo 10 y el versículo 7 nos hace ver esta condición de vida espiritual. Y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Entonces, hermanos, tenían mentalidad de asalariados, solo les interesaba su propia paga, no el bienestar de las ovejas. Por eso dicen los versos 11 y 12, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El mundo de hoy, haciendo una aplicación de todo esto que estamos estudiando, el mundo de hoy está lleno de dirigentes religiosos egoístas que están ansiosos por reunir a su alrededor rebaños de adoradores a quienes esquilan con regularidad. ¿Saben ustedes lo que es esquilar? Cuando a la oveja le crece su pelaje, es tan grueso y sobre todo le crece así porque sobre todo esos animales se desarrollan en regiones muy heladas y ese pelaje les protege del frío. Pero cuando están demasiado crecidos y sobre todo cuando llega el verano, tiempo del calor, hay que esquilarlas, o sea, hay que rasurarlas, pues hay que quitarles esa lana. Y es ahí donde se hace este trabajo y por supuesto que hay beneficios de esa lana. Eso es esquilar. Bueno, tenemos que entender pues que precisamente hay dirigentes religiosos ahora en día que solo les interesa esquilar con regularidad a sus feligreses, o sea, aprovecharse de su dinero. No se deje usted engañar, porque el verdadero pastor, el príncipe de los pastores, o sea, el buen pastor que hemos leído en los versos 10, 11 y 14, es Jesucristo. Realmente, hermanos, tenemos que entender que cuando vemos esta situación, no tenemos que aceptar sustitutos. No tenemos que aceptar sustitutos. Termino esta lección diciendo todo esto, hermanos, haciendo un resumen de todo lo que hemos venido estudiando. No acepten o no debemos aceptar ninguna otra luz.
Cualquier otra luz produce solamente tinieblas. No debemos aceptar ningún otro señor. Cualquier otro señor solo busca su propio beneficio. No debemos aceptar a ningún otro dirigente. Cualquier otro dirigente nos llevará al error. Siga solamente a Jesús. Esa es la recomendación bíblica y eso es lo que el Señor Jesucristo le dice: no acepte sustitutos. Entonces, cuando Cristo en efecto afirmó que Él era luz, que Él era el Señor, que Él era el dirigente, los que le oyeron se dividieron. Miren lo que dice el verso 19. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Algunos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Mientras que otros decían, noten el verso 21, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Todo individuo tiene que tomar su propia decisión acerca de Jesús. Y mi oración es que usted lo acepte como su luz, como su Señor y como su dirigente. ¿Qué hacer para aceptarlo como nuestra luz, como nuestro Señor y como nuestro dirigente? Cual sea la figura que se use, los requisitos, hermanos, siempre van a ser los mismos. Debemos oírlo a Él, debemos creer en Él, debemos seguirlo a Él y hacer su voluntad. Usted ha visto por la televisión la semana pasada que por no oír a Cristo Jesús, la gente sigue a ciegos. La gente no tiene interés en lo que la Sagrada Escritura a través del Espíritu Santo ha revelado. Es realmente triste, pero nuestra obligación es que tenemos que seguir predicando la pura verdad. Tenemos que seguir predicando la doctrina pura plasmada en las Sagradas Escrituras, específicamente en el Nuevo Testamento. Alguien dijo que las mejores ovejas no son las que conocen dónde están los pastos más verdes o los depredadores más fieros, sino que las mejores ovejas son las que saben cuánto necesitan de un pastor. Por eso yo le digo, hermano, si usted sabe que necesita al buen pastor, entonces siempre dependa del buen pastor. Si usted, amigo, sabe que necesita del buen pastor, venga a él hoy y sígalo todos los días de su vida. La palabra de Dios dice: el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. La palabra de Dios dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el verso 47 dice que eran añadidos a su iglesia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, para que usted tome a ese buen pastor que es únicamente nuestro Señor Jesucristo. No hay sustituto, no hay hombre alguno en esta tierra. Yo puedo conocer a hermanos y los he conocido, hermanos muy consagrados, hermanos que yo tengo la plena certeza que cuando ellos mueran van a ir al Hades, al lugar de salvación. Pero por muy buenos atributos que estos hermanos en vida tuvieron, y una vida de entrega y una vida de consagración a nuestro Señor, ellos no pueden ser
mediadores entre Dios y los hombres. El único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Entendamos ese mensaje porque es el mensaje divino, el mensaje plasmado, revelado por inspiración divina, por inspiración del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos bendiga. Amén.